Muy bien, buen día con todos. Mi nombre es Gustavo Grandes, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, haciendo mi entrenamiento en el Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy les voy a exponer sobre enfermedades eruptivas febriles en edad pediátrica a propósito de los casos reportados de sarampión, uno importado y uno que se presume autóctono. Entonces, es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, saber qué es una enfermedad exantemática, saber las lesiones diferenciales dermatológicas nos va a ayudar a nosotros a poder tener en cuenta un diagnóstico oportuno y también no estar eh, sobrediagnosticando, ¿no? O mal diagnosticando sarampión en pacientes que no tienen la clínica característica. Entonces, un exantema es una erupción cutánea asociada a una enfermedad. Los signos y síntomas acompañantes pueden ser fiebre, antecedentes epidemiológicos y la exploración minuciosa van a orientar a nuestro diagnóstico, ¿no? Este es el contenido de la exposición. Entonces, los conceptos básicos en dermatología es importante tener en cuenta que es una mácula, pápula, roncha, vesícula, petequia, púrpura, nódulo. Van a haber dimensiones, como lo pueden ver en esta tabla, que en algunos casos va menor de 5 a 10 milímetros para una mácula, por ejemplo, ¿no? Ya cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de una pápula, una placa es mayor a 5 milímetros. Entonces, estos son conceptos básicos que hay que tener en cuenta para poder describir las lesiones en nuestros pacientes. Esto es las características de un exantema, ¿no? Hay que tener en cuenta el tipo de lesión, el color, la distribución, el patrón morfológico, también como historia del paciente. Hacer una buena historia clínica es fundamental para poder hacer un diagnóstico importante en eruptivas febriles en edad pediátrica y en cualquier edad también, ¿no? Pero no vamos a centrar en el tema de la edad pediátrica, ¿no? Entonces, y también hacer una buena recolección de síntomas y signos en la historia clínica, ¿no? Entonces, el enfoque diagnóstico vamos a tenerlo en cuenta bajo un algoritmo propuesto en el 2019, ¿no? Por Musundar, en una revista muy importante que es Clinical en Dermatology. Vamos a ver de que tenemos un rash maculopapular con fiebre. Entonces, vamos a preguntar, ¿tiene contacto reciente, sí o no? Si lo tiene, si tiene contacto reciente, hay que ver si las lesiones el rash es distribuido periféricamente o central. Si es distribuido periféricamente, hay que sospechar en enfermedad de mano, pie y boca, dependiendo del tipo de lesión, porque en este tipo de lesiones son vesículas, ¿no? No son máculas, no son pápulas, son vesículas. Y, por ejemplo, también podemos sospechar de meningococemia, ¿no? En ese caso. Si fuese también de distribución central, ya ahí tenemos varias enfermedades, ¿no? Como rubiola, como sarampión, rociola, infección por parvovirus B19, este, mononucleosis infecciosa. En el caso de que no haya contacto reciente con persona enferma, pero ha viajado a un área endémica, hay que pensar en enfermedad de la rickettsiosis, ¿no? Enfermedad de las montañas rocosas, erquiliosis, Zika, dengue, ¿no? Infección por el virus del Nilo occidental. En el caso no ha viajado a ningún lado, entonces hay que preguntarnos, ¿habrá estado expuesto a alguna droga, algún nuevo medicamento? Si es que sí ha estado expuesto, entonces podría ser una erupción exantematosa medicamentosa. En el caso de que no ha estado expuesto a ningún medicamento, estaríamos pensando en un Kawasaki, con descartar un Kawasaki. ¿Cuál es la clasificación etiológica de las enfermedades exantemáticas en edad de pediatría? Hay que ver esto con pinzas, porque las eruptivas febriles también pueden ser de muchas clasificaciones, no solamente infecciosas. Por eso es que es un tema muy amplio, pero por ello
estoy compartiendo estos cuadros para que lo tengan en cuenta, lo repasen, ¿no? Es importante tener en cuenta de que las infecciones van a haber bacterianas, víricas, paravirales, ¿no? Que son causas diversas relacionadas en la mayoría de los casos con infecciones víricas. Otros gérmenes también pueden estar asociados. Dentro de la no infecciosa estamos hablando de etiología diversa como alérgica, medicamentosa, alimenticia, o alimentos, mejor dicho, enfermedades sistémicas como el Kawasaki, eritema multiforme, reumatológicas, artritis reumatoide juvenil, enfermedad de injerto contra huésped, fiebre reumática, eritema nodoso. Tenemos también eh, la clasificación etiológica, pero en base ya no al agente etiológico, sino a la característica de las lesiones. Por eso yo al inicio les comenté las características de las lesiones, porque hay bésico ampuloso o purpúrico petequial, o también hay, perdón, eh, dentro de ello diversas clasificaciones. Por ejemplo, en el caso de el vésico ampuloso tenemos por herpes simple, varicela zoster, enfermedad mano-pie-boca en ampollas, ¿no? Vesículas, mejor dicho, vesículas. Hay otras etiologías diversas como el de Steven Johnson, cuando es purpúrico petequial, en meningocosemia, enterovirus, dengue hemorrágico, rickettsiosis, endocarditis, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa clasificación, ¿no? Los exantemas febriles más relevantes en infectopediatría. Entonces, lo primero que voy a exponer es, hay 6 enfermedades, ¿no? Que dicen la primera enfermedad, segunda enfermedad, tercera enfermedad, cuarta enfermedad, quinta enfermedad. La primera es el sarampión. Entonces, el punto está en que estas enfermedades se dice primera, segunda, tercera por orden histórico, pero no es por nada más, ¿no? Entonces, por eso lo estoy exponiendo de manera, eh, de manera random, ¿no? Por ejemplo, la primera que voy a exponer es el eritema infeccioso, quinta enfermedad, etiología parvovirus B19. Es una infección común a nivel global, la seroprevalencia incrementa con la edad, un 15% preescolar y miren, 50% ya en adultos jóvenes y 85% en adultos mayores. Entonces va a haber una seroconversión, va a haber una infección que en algunos casos va a poder ser en adultos asintomática inclusive. Pero en edad pediátrica es importante tenerlo en cuenta cuando estamos durante épocas de invierno y primavera. Van a haber brotes epidémicos entre 3 a 4 años, sobre todo en edad pediátrica. Eh, y también pueden adultos infectarse, que están adultos que trabajan cercanamente con niños, como personal de salud, profesores y personal de guardería. ¿Qué hallazgos clínicos tenemos? En inmunocompetentes es realmente leve. Eh, la fiebre es de bajo grado, es de 1 o 4 días después del inicio de fiebre que va a aparecer el exantema, ¿no? Ya cuando está febril. 4 días de fiebre, baja la fiebre y empieza el exantema. Va a haber un signo importante que es el signo de la bofetada, que es una dermatitis facial eritematosa, que luego de 4 días se convierte en maculopapular y se disemina a tronco y extremidades. Puede persistir por unas 6 semanas. Hay que tener cuidado con la exposición al sol o calor en estos pacientes durante esa exantema. Artralgia se va a producir en el 8% en adolescentes y adultos sobre todo. Hay complicaciones importantes como una aplasia medular en pacientes con anemias hemolíticas crónicas, óbito fetal en mujeres embarazadas en un 5 a 10% por hidrops fetal. Hay que tener mucho cuidado con esa complicación. El diagnóstico, básicamente la detección viral del RNA o el DNA por pruebas moleculares, por PCR, en infecciones agudas o persistentes. Pero lo que nos interesa también bastante y que se usa es el tema de la IgM. La IgM puede detectarse 10 días luego del inicio de la infección y va a persistir por 4 meses. En el caso de la IgG, se presenta poco después de la IgM y persiste indefinidamente. Respecto al tratamiento, en los inmunocompetentes se autolimita, en pacientes eh, complicados ya pueden haber crisis aplásicas, pacientes con hidro fetal hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacer un monitoreo fetal frecuente en estas mujeres embarazadas
infectadas, ¿no? Y en hidrocetal inclusive se llega a transfusión intrauterina para disminuir la muerte fetal. Este es el signo de la bofetada, ¿no? Y este también va a ser las características dermatológicas del exantema. La limpieza central de la dermatitis puede darle una apariencia reticular en forma de encaje. Sarampión, o también llamada primera enfermedad. Etiología es el virus del sarampión, ¿no? Es un RNA virus. Ha incrementado en la última década los casos reportados a nivel global, sobre todo por la susceptibilidad de grupos etarios adultos mayores. También hay reportes la susceptibilidad de edades pediátricas en poblaciones que son de grupos antivacunas, también se ha demostrado un aumento de estos casos. Menores de un año también, ¿no? Entonces, bueno, la OMS en el 2023 ha reportado 370.000 casos sospechosos, de los cuales el 53%, 280.000, han sido confirmados. Entonces, no es una enfermedad erradicada alrededor del mundo. Hay muchos casos, ¿no? A nivel global. La incubación es de 10 a 12 días. Está seguido de un prodromos, que hay malestar general, cefalea, fiebre de bajo grado. Al inicio. Esto puede preceder o ir a la par con tos, coriza y conjuntivitis y las manchas de Koplik, la mancha de Koplik, ¿no? Que lo vamos a ver en imagen adelante. Entonces, esto es el prodromos. Posteriormente, luego de 4 días de prodromos, ya empieza la fiebre alta, ¿no? Con lesiones maculopapulares eritematosas, de distribución cefalocaudal y centrífuga. ¿Qué complicaciones pueden haber? Puede haber neumonía y encefalitis en 0,1% de los casos, muerte en 0,1 a 0,2% de los casos. 7 a 10 años después podría ocurrir una panencefalitis esclerosante subaguda que puede ser fatal y matar al paciente, ¿no? Con convulsiones refractarias y cambios en el comportamiento. El diagnóstico, básicamente, el cultivo viral es muy complejo. Lo que se usa actualmente en el INS, en varios hospitales a nivel internacional, es la IgM. La serología es buena, puede ser detectado entre los 3 a 30 días luego de la dermatitis. Y un incremento de la IgG es también diagnóstico importante. Hay que tener en cuenta eso, sobre 4 veces sobre el límite superior, ¿no? Eh, en pacientes que han sido vacunados, ¿no? Pero con una sola dosis, por ejemplo, ¿no? Si es que los títulos de anticuerpos de IgG han subido por más de 4 veces el valor, hay que sospechar igual. La prueba PCR para detectar RNA viral es diagnóstico, pero no está disponible en algunos escenarios. Sin embargo, con bueno, el advenimiento del tema del monkeypox, el PCR en raspado de lesiones sí se ha realizado como diferenciales, ¿no? En algunos casos, ¿no? Tratamiento principalmente sintomáticos, AINES o paracetamol. La vitamina A se puede usar vía oral por 2 días y disminuye la morbilidad en pacientes desnutridos. Este, Sobre todo, eh, hay que tener cuidado para la prevención, ¿no? De la ceguera en niños afectados por sarampión. El exceso de la vitamina A en gestantes puede causar severas malformaciones fetales. Hay que tener cuidado también al dosificar la vitamina A. Entonces, estas son las manchas de Koplik, como vemos en el carril inferior, vemos unas manchas grisáceas, en antema, ¿no? Es típico del sarampión las manchas de Koplik. Son lesiones puntiformes blancas o grises sobre una base eritematosa, ¿no? Y aparece en la mucosa bucal y puede diseminarse al paladar duro o blando. Estas son las lesiones típicas de un paciente pediátrico, ¿no? Cefalocaudal y centrífugo. El exantema súbito, roceola o sexta enfermedad es otra enfermedad importante de tenerla en cuenta, ¿no? Etiología, virus herpes 6, pero también han habido casos con virus herpes 7. La epidemiología, bueno, común en la infancia, no es estacional. Desde el nacimiento hasta los 6 meses, la madre lo protege con los anticuerpos de la leche materna, ¿no? Luego, hasta el 80% puede infectarse hasta los 2 años de edad.
Los hallazgos clínicos en infecciones suelen ser asintomáticas o subclínicos con febrículas. El 20% va a poder presentar una rociola clásica, ¿no? El tiempo de incubación es de 9 a 10 días, empieza al tercer día una fiebre entre 38 y 40 grados. El exantema ocurre a la par de la fiebre, ¿no? O también puede ocurrir la caída. En inmunocomprometidos sí es otro tema. Pueden haber reactivaciones que causan dermatitis, hepatitis, neumonía y encefalitis, ¿no? El diagnóstico se hace también por serología. La serología es muy importante en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades, pero obviamente es predominantemente clínico lo que nos importa, tener todos estos datos clínicos epidemiológicos, ¿no? Para poder sospechar la enfermedad y no estar solamente pensando que porque es un exantema y ahorita se han reportado los casos de sarampión, va a ser sarampión. No, no es así. Entonces, el IgM del herpes virus 6 puede ser detectable de 7 a 14 días luego del inicio de enfermedad y puede ser indetectable luego de pocas semanas. En el caso de la IgG, se desarrolla de 2 a 4 semanas, ¿no? Luego del inicio de la enfermedad y puede ser detectable indefiniblemente. El PCR para detectar ADN viral en sangre o líquido cefalorraquídeo también está disponible, se puede realizar. El tratamiento, bueno, en inmunocompetentes básicamente se autolimita la rociola, no hay tratamiento. Solamente sintomático si es que lo hubiese, ¿no? O sea, paracetamol, cuando se habla en edad pediátrica, paracetamol. En inmunosuprimidos puede usarse ganciclovir, foscarnet y cidofovir, ¿no? Esta es una lesión característica de la roceola, ¿no? Máculas rosadas pálidas de 1 a 5 milímetros de diámetro, originan en tronco, principalmente luego el cuello, detrás de las orejas, luego se extienden, ¿no? A las extremidades proximales, va a respetar cara y va a durar la dermatitis entre 2 a 48 horas. Puede volverse confluente, también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y pueden haber algunas máculas eritematosas en el paladar blando. Enfermedad mano, pie, boca, virología o etiología, el virus Coxsackie 16 y enterovirus A71, epidemiología e incidencia, vamos a ver de qué afecta a cualquier edad, típicamente los niños por debajo de 5 años, ¿no? Eso es lo típico, pero puede afectar a cualquier edad. Infección dispersa alrededor del mundo, incrementa la incidencia en verano y otoño. Van viendo de que entonces hay unas enfermedades que es en invierno, primavera, otras en verano y otoño. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hallazgos clínicos. Dolor de garganta y rechazo del alimento por el enantema en la lengua y la mucosa, que es lo que más fastidia en esta enfermedad mano-pie-boca. A pesar del exantema y la erupción, lo que más fastidia es el tema del enantema, ¿no? Los enantemas inician como máculas eritematosas, progresan a vesículas y luego a úlceras superficiales que son muy dolorosas. El exantema puede durar, el exantema, el de la piel, no de las mucosas, puede durar 3 a 4 días y no es prurítico ni doloroso en la mayoría de los casos, ¿no? Y el pronóstico es bueno generalmente. Complicaciones puede haber meningitis y encefalitis en algunos casos. Puede haber mano pie boca atípica, que suelen ser más severas, se suelen hospitalizar. En este caso pueden ser vesículas difusas, ampollas, erosiones en zonas clásicas, ¿no? Y también se puede producir, ¿no? En el torso y zona peribucal. Diagnóstico clínico y tratamiento sintomático. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? De el enantema, ¿no? Ven ahí la cavidad oral y la erupción tipo vesicular, ¿no? Enfermedad de Kawasaki es un síndrome vasculítico agudo, etiología desconocida, respuesta inmune a un gatillo desconocido, pero en una persona genéticamente susceptible, ¿no? Esto puede también verse en Steven Jones o necrólisis epidérmica tóxica, pero relacionado ya a RAMs medicamentosos que pueden tener una susceptibilidad genética, ¿no? Que gatilla. Epidemiología e incidencia afecta a bebés y niños, 80% de niños menores de 5 años, pero puede también afectar a adolescentes. Alta incidencia en países asiáticos. En Japón se ha reportado 265 casos por 100.000 habitantes menores de 5 años. En Estados Unidos es menor, 19 por cada 100.000 menores de 5 años. Hay varios hallazgos, hay varios criterios, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Básicamente la fiebre persistente, por al menos 5 días, con inyección conjuntival, con lengua en fresa, con linfadenopatías cervicales y luego, dentro de los primeros 5 días de fiebre, podría haber una dermatitis
de manera difusa maculopapular que respeta rostro, con eritema indurado en palmas y manos, con descamación de manos y pies, nosotros hay que pensar en Kawasaki, ¿no? La complicación importante, aneurisma de arteria coronaria, en 20% de no tratados puede ocurrir esto, por eso es importante identificarlo. El diagnóstico clínico y el score de severidad es por estos scores, Harada, Kobayashi, Gami, Formosa, Sano, ¿no? Son scores importantes que nos van a ayudar a poder diferenciar esta enfermedad, obviamente descartando otras enfermedades de fondo ya identificadas, alguna infección o otra enfermedad de fondo no infecciosa. Tratamiento inmunoglobulina, 2 gramos kilogramo endovenosa, infusión de 10 a 12 horas, más alta dosis de aspirina en pacientes febriles, ¿no? Los casos refractarios se puede agregar corticoides, el monitoreo regular con ecocardiografías es importante para descartar el desarrollo de estos aneurismas, ¿no? Está la lengua en fresa, esto es el eritema característico de el Kawasaki, ¿no? Escarlatina, la escarlatina está, la etiología es la exotoxina pirógena producida por el Streptococcus piógenes del grupo A, coco gran positivo betemolítico, la epidemiología afecta a todos los grupos etarios, según la revisión que yo he podido leer, ocurre en edades mayormente entre 5 y 15 años, niños en contacto cercano con personas infectadas, puede ser en colegios o guarderías, están en alto riesgo, los hallazgos clínicos, repentino inicio de fiebre y malestar de 2 a 3 días luego de inicio de infección, con faringoamigdalitis, con progresiva aparición de lengua en fresa, es una exotoxina pirógena, es algo más agudo. En los 2 a 3 días puede empezar a ocurrir todo este rash, todo este malestar importante, ¿no? Es una dermatitis eritematosa, comienza en el tronco y luego se extiende de manera centrífuga. Generalmente respeta la cara y palmas y plantas de los pies, ¿no? Dura de una semana, ¿no? Más o menos, y se escama. Puede haber complicaciones como fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica, hay que tener cuidado en eso. El diagnóstico importante, el diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Sería el cultivo faríngeo, es un gol estándar importante, ¿no? Detección rápida de antígenos, también es importante solicitar, ¿no? Una antistreptolicina O, es importante, también nos va a ayudar a poder identificar esta enfermedad. Tratamiento, penicilina, amoxicilina, primera línea, cefalosporina de tercera generación, acitromicina, claritromicina y clindamicina también se han reportado. Estas son las lesiones características, ¿no? Que podemos ver acá. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha son las líneas de Pastia, ¿no? Son acentuaciones lineales de la dermatitis en los pliegues flexores. Característico, ¿no? Pero no es patognomónico. Rubiolo, tercera enfermedad, puede causar fiebre con dermatitis maculopapular, tanto en adultos como niños. Una descripción de esta infección por rubiola lo vamos a ver en tablas posteriormente, ¿no? Abajo. Pero básicamente la rubiola ojo, adquirida, suele ser leve en lactantes y niños, hasta un 50%, puede ser hasta asintomático. No hay que confundirlo con la congénita, que sí da una triada, la triada de Grech, catarata, sordera neurosensorial, cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, bueno, estas son las características de la rubiola. Este, también se le llama el sarampión alemán. La cuarta enfermedad se llamaba la enfermedad de Duke-Filatov. Ahora, ha cambiado ese nombre, ahora es la cuarta enfermedad o síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ha cambiado, básicamente es por las toxinas del Staphylococcus, ¿no? Y puede causar este tipo de lesiones, tipo escaldadura, ¿no? Que se escaman también, exantema exfoliativo en cama, en cara, cuello, tronco, ¿no? Presencia de eritrodermia. Otros, meningococemia, mononucleosis infecciosa también puede dar en algunos casos. Cuando hay una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein, el paciente toma amoxicilinas, ¿no? Puede generar un rash, que lo vamos a ver adelante. También enfermedades exantemáticas, también RAMS, enfermedades exantemáticas, el dengue, ¿no? Que da una eritrodermia con pequeñas islas blancas, ¿no? Es un mar rojo, islas blancas en un mar rojo, así se le dice. Eso lo podemos ver aquí en la imagen de la superior izquierda, ¿no? El exantema característico morbiliforme del dengue. Abajo podemos ver el exantema característico del paciente con una mononucleosis infecciosa que ha tomado penicilinas.
Y estas lesiones purpúricas son características de la meningococemia. Entonces, son lesiones purpúricas, pueden hacernos pensar que hay un daño orgánico múltiple, un paciente séptico, este, con un shock tóxico. Hay que tener bastante cuidado con los pacientes con meningococemia, ¿no? El MISC, para ir terminando, es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID. Básicamente es cuando hay fiebre persistente, no baja la fiebre, el paciente ha sido diagnosticado de COVID, ¿no? Y está en una respuesta hiperinmune, ¿no? Una hiperinflamación. Es una fase de la enfermedad del COVID, pero exagerada en el caso del niño y puede causar, eh, aparte de la fiebre persistente, linfadenopatías, exantemas polimorfos, conjuntivitis en secreción, aparte de cefaleas, síntomas respiratorios. Acá hay un tema, el dolor abdominal, que es más característico en el Mix-C que en el Kawasaki. En Kawasaki generalmente no hay dolor abdominal, acá sí hay dolor abdominal. El Mix-C se relaciona más a pronósticos eh, a peligro hemodinámico en el paciente, porque estos pacientes pueden llegar a chocarse, pueden llegar a tener un shock importante que los puede llevar a UCI, ¿no? Entonces, puede haber inestabilidad hemodinámica, coagulopatías, elevación de marcadores inflamatorios, eh, y entonces, como yo dije, ¿no? Hay exantema, polimorfo, linfadenopatías, conjuntivitis, ¿eso qué nos hace pensar? A Kawasaki. Entonces, hay que siempre tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales, Kawasaki, MIS-C, pero el MIS-C está asociado a COVID, ¿no? A infección por COVID hasta los 30 días posterior al diagnóstico. Cuadros diferenciales. Bueno, estos cuadros se les comparte para que puedan tener en cuenta las diferentes características clínicas conversadas anteriormente hace unas diapositivas anteriores. Estas son las diversas enfermedades que ya le hemos conversado. Esta es la comparación característica, ¿no? De el sarampión y los diagnósticos diferenciales, ¿no? Acá vemos que hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en el caso clínico. La fiebre lo tienen todos. El periodo de incubación del sarampión es de 7 a 21 días, o sea, de 1 a 3 semanas. Parecido al de la rubiola, pero ya el dengue, el eritema infeccioso por parvovirus B19 o rociola, ya es más que todo es de 1 semana a 2 semanas, ¿no? Se puede extender el tema del sarampión, de la incubación del sarampión. Fiebre tienen todos, exantemas tienen todos, pero diferentes, como ya lo hemos conversado anteriormente, ¿no? Conjuntivitis, el sarampión puede tener conjuntivitis, dengue también, pero en el caso de la rubiola, eritema infeccioso y rociola, no. La tos es característica también del sarampión y no es de la rubiola, dengue, eritema ni rociola. Ojo, la coriza también del sarampión. Adenopatías retroauriculares no es característico del sarampión, sí de la rubiola, sí del dengue, ¿no? Las pruebas serológicas, IgM ven en todos los casos, ¿no? Y bueno, vacunas, la triple viral, sarampión, paperas rubiola. En el caso del dengue, sí hay vacuna, pero todavía no se ha implementado aquí en el Perú. Y para el parvovirus B19 no hay ni para el herpesvirus humano tipo 6, ¿no? Conclusiones. Diversas condiciones pueden provocar fiebre y dermatitis maculopapular en niños. Es importante hacer varias preguntas clínicas, epidemiológicas, para poder tener un diagnóstico diferencial bueno. Debido a algunas condiciones, son emergencias médicas y altamente contagiosas, ¿no? El diagnóstico rápido es crucial para un manejo oportuno y los factores causantes a considerar en todos los pacientes van a incluir contactos recientes con personas enfermas, viajes a regiones endémicas, si tienen nuevos medicamentos o no medicamentos recientes y la distribución de la dermatitis. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, aquí está el correo que pueden enviar y con mucho gusto les responderé. Muchas gracias.